Algunas veces escuchar a San Pablo hablar sobre su conversión, sobre cómo aconteció aquel momento tan especial en su vida, y quizá pues porque San Pablo consideraba oportuno contarlo a los demás, que los demás lo vieran. Es como a mí a veces, a cada que tengo oportunidad, pues me gusta contar mi vocación, ¿verdad? Cómo surgió mi vocación. Que los que aquí están ya la saben, porque han vivido el cursillo y saben, yo siempre les cuento cómo fue mi llamado, cómo Dios me llamó al sacerdocio, ¿verdad? Pues así San Pablo seguramente contaba cómo fue su conversión. Unas veces porque se lo pedían, a ver Pablo, ¿y tú por qué andas aquí? ¿Por qué? ¿Cómo es que le hiciste? ¿Por qué andas? ¿Por qué? Y empezaba San Pablo a contarles el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, es como el cursillista. A ver, pensemos nosotros, ¿cuántas veces ustedes han contado? No es que lo escriban ahorita, nomás para poner un ejemplo de cómo San Pablo contaba su conversión. ¿Cuántas veces ustedes han contado su encuentro con Cristo en el cursillo? ¿Verdad? A ver, a lo mejor, acuérdense en la clausura, a lo mejor en alguna ultrella, ustedes han hablado, ¿verdad? A lo mejor en sus reuniones de grupos ahí han hablado. ¿Cuántas veces? Y a lo mejor con las veces que hemos ido hablando, a lo mejor le hemos ido hasta cambiando, puliendo, haciéndola mejor. No es que de tanto contarla, a veces uno la va va haciéndole cambios ahí, ¿verdad? Para hacerlo de una más breve, o de una manera más impactante, o de una manera más pedagógica, etcétera, conforme va avanzando, ¿no? Bien, porque el cursillo para nosotros fue un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y un encuentro con Cristo es una experiencia espiritual. Y cuando a uno le preguntan sobre su experiencia espiritual, pues no es fácil de describirla, ¿verdad? A ver, díganme ustedes, a ver, ¿qué sentiste? Pues no sé qué sentí, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Porque es una experiencia no existen las palabras para describir con exactitud cómo fue esa experiencia espiritual tan fuerte, ¿verdad? Y entonces, lo que San Lucas está narrando aquí en los libros de los Hechos de los Apóstoles, pues no trata de darnos un detalle de todo lo que pasó, ¿no? Sino que es algo ya trabajado para que entendamos cómo fue esta experiencia de San Pablo. Pero no se paran los detalles solamente. Él quiere que entendamos nosotros cómo fue. Entonces, aquí va la primera pregunta. Recuerden, no escriban la pregunta, solo reflexionen y escriban. Les voy a dar un tiempo suficiente para contestar. Y luego son dos preguntas. Primero, contesten: ¿hace cuánto que no das tu testimonio de conversión? ¿Hace cuánto tiempo? ¿O cuándo fue la última vez? ¿Hace cuánto que tú no das tu testimonio de conversión? Ese encuentro con Cristo, pues. Piensa, escribe ahí, ¿hace cuánto que no das tu testimonio de conversión? ¿O cuándo fue la última vez que lo hiciste? A lo mejor nunca lo has dado, porque ni en el cursillo te viste hacerlo, ¿no? A lo mejor. ¿Hace cuánto? La otra pregunta es: ¿qué tanto lo has cambiado? O sea, ¿en qué lo has cambiado? Porque si has dado varias veces tu testimonio, ¿qué tanto lo has cambiado? ¿En qué lo has cambiado y por qué?
qué tanto lo has cambiado y en qué lo has cambiado y por qué lo has cambiado. Ahora vamos a ponernos de pie, vamos a escuchar la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 de los versículos del 1 al 8, para que no se me duerman. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraran, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más. No veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Siéntense. Bien, pues miren, ¿qué nos dice este pasaje? Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso era un fariseo de hueso colorado, ¿no? Era un convencido de su religión y era radical en lo que hacía. Entonces Saulo está viendo que el cristianismo se está volviendo un peligro para su religión, porque muchos judíos estaban bautizando y estaban abandonando sus tradiciones. Entonces, que aparte Jesús los había criticado tanto. ¿Se acuerdan cómo hablaba Jesús de los fariseos? ¿Verdad? Y entonces la narración ubica a Saulo que va camino a Damasco y lleva unas cartas, dice, y esas cartas eran del Sanedrín, de ese grupo que comandaba la religión, ¿verdad? Y entonces va para toda la sinagoga, es como un emisario que lleva unas cartas. ¿Y qué dicen esas cartas que lleva Saulo de Tarso? Esas cartas son como unas instrucciones, ¿verdad?, para los dirigentes de las sinagogas de apresar a todos los cristianos que andaban por ahí, los judíos que se estaban cristianizando, ¿verdad?, purgar las sinagogas de toda esa gente que andaba ahí, apresar y llevarlos a Jerusalén para juzgarlos. Eso es lo que llevaba Saulo cuando iba camino de Damasco. En esas cartas llevaba eso, ¿verdad? Entonces, pues, Saulo, como los otros líderes judíos, no alcanza a percibir, no alcanza a ver en Jesús, ¿verdad?, al Mesías, al prometido. Él no lo alcanza a entender así. Por eso, cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles habla que vino una luz muy fuerte que venía del cielo, simbolizaba esa revelación que se le va a hacer a Pablo. Era una luz divina que le revela que puede entender Pablo entonces a quién anda persiguiendo. Pues, y luego esa voz que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz bien podría ser pues la intuición: algo está pasando, algo anda mal. Pero ya cuando escucha la voz esa, ya de plano, ya le está diciendo claramente a Pablo, ¿verdad?, con claridad. Y entonces es cuando Pablo seguramente se pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A quién persigo? Y se está dando cuenta que no persigue a unos fanáticos, que no persigue unas ideas revoltosas,
sino que está persiguiendo a Jesús. Ahí se le revela, se da cuenta que está persiguiendo a una persona que es Jesús. Y luego otra de las cosas que nos dice el texto es que Saulo es tumbado del caballo, es derribado. ¿Se acuerdan que iba en el caballo y cuando pasó eso lo tumbó? Entonces ese encontronazo lo derribó a San Pablo. El cristianismo no son solo costumbres, no son solo creencias, es un encuentro con una persona. Nosotros no somos cristianos por heredad, no somos cristianos por doctrina, somos cristianos por ese encuentro con Jesús. Es el encuentro con la persona de Jesús. ¿Cuánto saliva? Y eso pasó con nosotros en el cursillo. Es el momento que viene la luz, es el momento del encontronazo que nos damos, es el momento del encuentro con la persona de Jesús, con el encuentro con Dios nuestro Señor. ¿Cuánta saliva nos gastábamos nosotros hablando o criticando quizá a personas distantes de nosotros? Pero cuando ya lo tenemos enfrente, todo cambia, porque ya no es una idea, es una persona real, ¿verdad? Lo que estamos encontrándonos. Entonces, esos, pues esto, ya los cristianos, ya los católicos, y que esto, y que los que van a misa, pero cuando te encuentras con Cristo así de frente, híjole, y cuando te hace ver lo que has hecho, y cuando te dice que te ama a pesar de todo eso, qué bueno encontrarnos humanos, ¿no? Entonces nos derriba como Pablo. Pues así el encuentro con Cristo en el cursillo es así de brutal, como ese que se dio con Pablo. Ya no son juicios sobre errores de la iglesia, del Papa, lo que decíamos antes, ¿no? Sino se trata de Jesucristo nuestro Señor. Y luego Saulo pregunta, y el cursillista también pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Y en el lenguaje del Nuevo Testamento, cuando se habla del título de Señor, de Jesús, quiere decir, es el título del Señor, se le está confiando al Mesías, ¿eh? Por eso cuando le dice en el Nuevo Testamento, decirle Señor era decirle al Mesías, Jesús: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres, Señor? Quiere decir que Saulo está aceptando su condición divina. No por nada le dijo Señor, ¿verdad? Porque Señor se le decía al Mesías. Entonces cuando le dice así, pero acepta también que no lo conoce. Acepta dos cosas: que es el Mesías, pero ¿quién eres? Acepta también que no lo conoce. Y esa situación de que está derribado, está tumbado, pues describe la humildad de esta aceptación. Y Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba entendiendo que él era un soldado de Dios, que él peleaba por Dios. O sea, él lo hacía de buena intención, no crean que Saulo era malintencionado. Él estaba convencido que estaba, pero ahora se da cuenta de que no está peleando por Dios, sino que está peleando contra Dios. Está persiguiendo a Dios. Entonces, de pasar de sentir que era un soldado de Dios, ahora está dando cuenta que está persiguiendo al mismo Dios, al mismo Jesús. Pues antes del cursillo, a lo mejor la persona se pensaba que era indiferente. A mí no me interesan esas cosas de Dios, o que estaba muy lejos de Dios, ¿no? Pero al contemplar en el cursillo su manera de vivir frente al proyecto del reino de Dios, entonces se descubre uno que es enemigo de Jesús, ¿no? Perseguidor de Jesús, de su iglesia, de su evangelio, con las críticas, con todas esas cosas que decíamos antes de vivir el cursillo. Y luego dice que una especie de escamas, cubrían sus ojos, no podía ver. Saulo no podía ver, tenía una ceguera temporal. Su fe se ha oscurecido, sus certezas se han desvanecido. Ahora todos sus criterios que estaba convencido ahora vacilan.
y sus murallas de defensa han sido penetradas. Y entonces Jesús, quien le muestra el camino, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Eso pasó con nosotros en el concilio, ¿verdad? El concilista también ve derribadas sus murallas, todas aquellas que ponía a Dios nuestro Señor, y la certeza de que necesita ayuda, necesita quien le ayude. Y es cuando recibe el mayor regalo, que es, ¿cuál? La vida de la gracia. ¿Verdad? Para el concilista el mayor regalo, la vida de la gracia. Y se levanta y se sobrepone. Eso pasó con nosotros. Y hay un nuevo rumbo en la vida, hay algo distinto ya en nosotros. No somos los mismos después de vivir la experiencia de este encuentro, que algo que vivifica, que hace plena la vida y por lo que vale la pena entregarse, como estamos aquí ahorita, aguantando este calor y todo lo demás. Pero eso surgió de esa experiencia, de ese encuentro, y que queremos vivirlo, pero como Pablo, no sabemos cómo a veces. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué tengo que hacer? No sabemos cómo. Ahí les van unas preguntas para que reflexionen en silencio. Cuando tú narras tu testimonio, ¿no?, de tu encuentro en este cursillo, de tu encuentro con Jesús, cuando lo estás narrando, lo estás describiendo a los demás, tu experiencia, escribes también tu experiencia de sentirte derribado por Dios. O sea, ¿cómo te sentiste derribado? ¿Cómo te derribó el Señor, como a Pablo? Cuando cuentas tú cómo te sentiste, esa experiencia de derribado, de decir, me tumbó el Señor. Lo incluyes en la narración de tu testimonio, eso. Lo platicas, lo narras a los demás. Esa experiencia, lo que tú sentiste, cómo te derribó el Señor. La otra pregunta es, ¿qué criterios, qué murallas te derribó Dios en el cursillo? Esas que tú ponías. ¿Qué criterios tenías o qué murallas te derribó Dios en el cursillo? Continuemos con el relato del versículo del 9 al 19. Ponemos de pie. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas de sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías
Entró en la casa y me puso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. Puede sentarse. Pues entonces Dios le envía a Ananías y Ananías catequiza a Saulo. Empieza, que ya no se llama Saulo, ahora se llama Pablo, ¿verdad? Pablo. Y ya Pablo, con la catequesis de Ananías, pues empieza a ver, se le caen las escamas, empieza a ver con claridad y experimenta la divinidad de Jesús y se entrega a Él y a la extensión de su reino. Entonces Pablo a partir de aquí pone todas las cualidades que tiene, porque Pablo tenía muchas cualidades, entonces las empieza a poner al servicio del reino de Dios. Esa pasión que tenía Pablo, era un apasionado, esos conocimientos, esa elocuencia, hablaba y convencía. ¿Cuántos arrastraba Pablo en su predicación? Todas sus capacidades que tenía Pablo, entonces empieza a ponerlas al servicio. Y aquí es donde hablamos en el movimiento de que el líder, el cursillista, el líder reorienta su liderazgo. Esas cualidades que tiene, que Dios le ha dado, ahora sí, las pone al servicio del reino de Dios. Eso que encauzaba para conseguir intereses personales solamente, ahora los va encauzando también para conseguir almas para Cristo. ¿Se fijan cómo lo que en el cursillo, cuando Dios nos empieza a catequizar a través de esta experiencia, el cursillista entonces empieza a poner todas sus cualidades al servicio de Dios y de su iglesia? Y entonces, para que el reino de Dios se extienda, reorienta, como Pablo, reorienta sus cualidades. Pero hay algo más que tiene que reponer, que es el tiempo perdido. O sea, tiene que componer lo que ha descompuesto en su vida. Es el celo de un convertido, como Pablo. Pues Pablo empieza a componer todo. Y entonces el cursillista entra a la iglesia para que le digan qué hacer. Es así como de la mano de otros empieza a orientar su vida. Eso que le llaman el rodaje. ¿Se acuerdan? El rodaje en el cursillo, en el movimiento, en su parroquia, en la escuela. También le empiezan a decir qué hacer y empieza a ver y a reorientar su vida a través de esos medios que tiene el movimiento, como Pablo, pues. Y entonces sale a fermentar el evangelio en sus ambientes, comenzando con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y entonces su entusiasmo ese, yo los veo a veces cuando salen del cursillo, ese entusiasmo a veces raya, dice, en la inocencia, ¿no? Parecería que los demás dicen: este vato qué loco está, ¿no? Entonces Pablo sabe pues que es elegido, que tiene que reflejar a Jesús, ¿verdad?, en sus palabras, en su persona. Pero ¿qué pasa con Pablo? Lo ven con recelo, dicen: no, que no era este el que nos andaba haciendo una pena, que no es el que vio cómo mataban ahí a Esteban, y cómo no traía toda esa bola de cartas para que persiguiera. Como que lo ven con recelo a Pablo, fíjense. Entonces, pues también a nosotros los cursillistas, ¿no?, también recelan a veces con nosotros. Tienen que convencer al cursillista. Su conversión no va a ser recibida con aplausos por sus conocidos, por los que lo conocían, sino que también va a ser visto con sospecha muchas veces, ¿verdad? Y entonces quizás será visto como traidor, quizá va a recibir zancadillas, a veces hasta chantajes morales, etcétera.
Cuando nosotros volvemos al ambiente, pues sí causamos a veces ese recelo. Y entonces para los demás es muy difícil aceptar la realidad de que es uno quien cambió y los demás siguen igual en su ambiente, ¿verdad? Y viene la tentación de querer hacer que todos entren al cursillo para que estén en la misma sintonía que yo, ¿verdad? Esa es la tentación. Nosotros queremos que todo el mundo entre al cursillo. Y esa es una tentación porque es una evasión, ya que no se trata nomás de que todos entren al cursillo, ¿no? Sino que tú, con tu testimonio, ahí donde estás, convenzas a tus hermanos, ¿no?, de lo que han recibido, de lo que han recibido. Jesús le dice a Ananías: yo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, decirse y portarse como cursillista en cualquier ambiente es exponerse a ser criticado, a ser confrontado, a ser a veces burlado y despreciado, ¿verdad? A veces es natural, pues, que los que no han cambiado sigan, critiquen todo, que quieren, cualquier defecto de un cursillista va a ser criticado. No que ha cambiado, no que vivió su encuentro con Cristo. O sea, esta incomprensión, pues. Ahí va la primera pregunta. Cuando saliste del cursillo, pues, ¿cómo fue el inicio de tu cuarto día? ¿Cómo sentiste ese inicio de tu cuarto día? ¿Recuerdas cuando llegaste, quizá a tu trabajo, quizá a tu casa, donde tú estás? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo te sentías y cómo te recibieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo iniciaste tu cuarto día?